Mensajes de salvación espiritual, para escuchar. Título de este mensaje: Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia. Vídeo número 159. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de vídeos, en la cual se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11 de Génesis, hasta el capítulo 25, y a partir de Génesis 12:1, hemos estado analizando versículo por versículo. En este vídeo de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 24:11 de la Biblia, y también acerca de Génesis 24:12. Comenzando con Génesis 24:11. Génesis 24:11 dice: hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Génesis 24:11. He aquí los detalles de Génesis 24:11. Después de más de 3 semanas en el camino, el criado Eliezer y su caravana llegó a las afueras de la ciudad de Nacor, y se detuvieron a algunos metros de uno de los pozos de agua. Aunque la Biblia no da indicaciones, pero lo más probable fue que Eliezer estaba acompañado por lo menos de unas 5 personas más, ya que era una caravana de 10 camellos cargados de objetos de valores. Recordemos que Abraham era un hombre muy cauteloso, porque Dios ponía en su mente el tomar medidas de seguridad, de tal modo que a Abraham al final todo le resultaba sin errores de que lamentarse. Un hombre solo, viajando por más de 3 semanas, con 10 camellos cargados con objetos de valores, es imposible de imaginarse. No obstante, Abraham, como cualquier otra persona, cometía errores. Pero, en Abraham, las consecuencias de sus errores se reflejaban a largos plazos. Esto lo vemos claramente en el error que él cometió al embarazar a Agar por iniciativa de su difunta esposa Sara. Génesis 24:11 dice que Eliezer y su caravana llegaron a un lugar cerca de un pozo a la hora de la tarde, lo cual fue conveniente ya que la temperatura del día había bajado. Recordemos que ellos se encontraban en un desierto donde hay muchos cambios de temperatura durante el día y la noche. El versículo dice que, a la hora que llegaron, era cuando salen las doncellas por agua. ¿Fue esto pura casualidad? De ninguna manera. En la Biblia, cuando se habla de pozo se refiere a un hoyo profundo cavado para conseguir agua que por la fuerza de gravedad de la tierra se reúne en el pozo. Normalmente, en los pozos mencionados en la Biblia no hay agua estática, sino agua que aparece continuamente. Porque en esos pozos la gente está y estuvo en el pasado siempre sacando agua. Este suceder es tipo de la palabra revelada constantemente, que es el pan de cada día. La Biblia menciona encuentros de gente y sus características que tuvieron lugar en pozos. Algunos encuentros acerca de mujeres que estaban al lado de pozos con personajes que son figura de Cristo y figura de la Iglesia. En este capítulo 24 de Génesis, veremos un encuentro muy especial con una dama también especial. Génesis 24:11 dice que el criado Eliezer hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua. Lo más probable es que usted ha visto en una película o vídeo la manera como se arrodillan los camellos. Si acaso no lo ha visto en la vida real. En este capítulo, los camellos son tipos o alegorías de los ministros servidores de Jesucristo. Una de las características de la Iglesia, representada por la novia buscada para Isaac, que será arrebatada, es que reconoce a los verdaderos ministerios. Ya dijimos que
Eliezer representa al Espíritu Santo, quien tiene la tarea de escoger las personas que, en conjunto, formarán la novia de Jesucristo. Es un gran privilegio formar parte de ese conjunto de personas. Eliezer y su caravana llegaron a un pozo cercano a Nacor, la ciudad de donde Eliezer se llevaría una mujer joven para presentársela a Isaac como una novia para casarse con ella. El Espíritu Santo sabría el momento en el que esa novia tenía que partir de esa área de Mesopotamia a encontrarse con Isaac en Canaán. Dijimos que Isaac fue un tipo de Cristo. Apocalipsis 22:17 dice, y el Espíritu Santo y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. De esta manera la obra del Espíritu Santo será consumada. El pozo de Jacob, acerca del cual la Biblia menciona desde Juan 4:6 en adelante, y este versículo, Juan 4:6, comienza diciendo, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó, así junto al pozo. La mujer samaritana con la cual Jesús tuvo un encuentro en ese pozo, al principio, ella no entendió quién era realmente Jesús, y por qué él pidió a ella agua para beber. Jesús dijo a la samaritana que él tiene la capacidad de proveer agua de vida. Y en realidad, esa agua de vida se encuentra en el interior de Jesús. En Juan 7:38 Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es que la persona que de veras cree en Jesucristo, el agua viva que está en el interior de Jesús, es transferida a esa persona. Y a la vez Jesús permanece como una fuente inagotable de agua viva. La mujer samaritana de alguna forma representa a la Iglesia al momento de ser ministrada. Esta ministración en nosotros se cumple cuando Cristo descubre en nosotros nuestros pecados. De esa forma somos ministrados y saciados por la palabra. La mujer samaritana siempre bebió agua del pozo donde ella tuvo el encuentro con Jesús. Pero ella nunca sació su sed con esa agua, sin que ella tuviera que volver a buscar agua otra vez. Sin embargo, cuando Jesús le dio de beber palabras de salvación, ella no volvió a tener sed espiritual, y esto motivó a que ella decidiera predicar las maravillas que Jesús había hecho en ella. Por haber pregonado la mujer samaritana la palabra entre sus paisanos, allá en su pueblo, de ahí nació una raíz espiritual, la cual conlleva a que algunas mujeres hoy en día también pregonan la palabra. Ver Salmos 68:11. Debido a esta raíz, hoy en día encontramos mujeres predicadoras, a pesar de que el apóstol Pablo ordenó diciendo, las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar. En 1 de Corintios 14:34. Una de las características para saciar nuestra sed espiritual es anhelar beber el agua del interior del Señor, tipo del anhelo por la palabra. La iglesia que será raptada y representada por todos los salvados juntos, quienes sirven dentro de la misma iglesia, reconoce los ministerios primarios delegados por el Señor. ¿De quién será la iglesia raptada? Será raptada de Satanás y de sus demonios. Estos seres espirituales y malignos fueron lanzados al planeta Tierra, según Apocalipsis 12:9. Y ellos han estado engañando al mundo entero. De modo que las almas que se escapan de Satanás formarán la iglesia con la cual Jesucristo se casará. Apocalipsis 19:9 dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Una de las características de la iglesia que madura y tiene revelaciones según la necesidad
es la de reconocer que los 5 ministerios primarios que Cristo delegó, están encabezados por varones cuya cabeza es Cristo, y no por mujeres cuya cabeza es el hombre varón, ya que todo conocimiento de la palabra de Dios desciende de arriba, del Padre de las luces, y no de los hombres. Efesios 4:11-13 revela que los 5 ministerios que Cristo dio a la Iglesia son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El propósito central de estos ministerios es perfeccionar a los santos para la obra del Evangelio de Jesucristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. La Iglesia que será arrebatada estará formada por todas las personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Y será aquella que estará formada por los que han guardado la palabra y no han negado el nombre del Hijo de Dios. Por tanto, esas personas serán guardadas en la hora de la prueba que vendrá sobre la tierra por motivo de las actividades de Satanás y la de sus demonios, y por motivo de aquellas personas que permiten que el maligno las engañe. Es importante que anhelemos el agua espiritual que está en la palabra de Dios para saciar nuestra sed espiritual. O sea, debemos de excavar en la palabra de Dios, la Biblia, debemos inquirir en ella y abrir pozos para sacar el agua de vida que se encuentra esperando a los que desean tomarla. Tal como alguien dijo, los tesoros de la Biblia los encuentran aquellas personas que excavan buscándolos. Hermanos míos y amigos, hasta aquí con Génesis 24:11. Ahora vamos a meditar acerca de Génesis 24:12. Este versículo dice, y dijo, Dios Todopoderoso, Dios de mi Señor, Abraham, dame, te ruego, el tener, hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi Señor, Abraham. Génesis 24:12. Algunos detalles de Génesis 24:12. A Génesis 24:12-14 se le llama la oración de Eliezer. Él se había marchado desde Canaán hacia Mesopotamia, hasta llegar en la cercanía de la ciudad de Nacor. Pero él no entró a esa ciudad. Lo primero que Eliezer hizo fue arrodillar a sus camellos y orar a Dios su oración. Él, con su fidelidad para servir a Abraham y su fe en depender de Dios para la encomienda que se le dio, fue inspirado por esta oración a Dios. Parece que Eliezer conocía bien al Dios de Abraham, pues él había pasado toda su vida sirviendo a Abraham. Acerca de Eliezer, antes de nacer Ismael e Isaac, Abraham declaró que su heredero era Eliezer. En Génesis 15:2-3. Eliezer había adquirido sabiduría debido a todo el tiempo que estuvo viviendo junto con Abraham. Recordemos que Lot, el sobrino de Abraham, adquirió riqueza debido a haber estado acompañando a su tío Abraham por donde quiera que éste iba. Ver Génesis 13:5-6. Asimismo, Eliezer adquirió mucha sabiduría por haber estado acompañando a Abraham por donde quiera que se mudara a vivir. Este criado tuvo la capacidad de usar su sabiduría para buscar una dama joven que se convirtiera en una esposa de Isaac, el hijo de Abraham. Para esto, él buscó dirección de Dios, y dejó todo en manos de Dios, y buscó que la futura esposa de Isaac fuera la que Dios eligiera. Su petición fue que fuera Dios quien pusiera en el corazón de la muchacha el desear ser la esposa de Isaac. Como dijimos, Eliezer no llegó a entrar a la ciudad de Nacor. Posiblemente porque no tuvo la necesidad, y porque estuvo muy cansado del camino. Fueron 720 kilómetros que él tuvo que recorrer, y el viaje tomó más de 3 semanas, hasta llegar a su destino.
Caminar mucho, es de por sí cansón, pero caminar, en un desierto sería mucho más cansón. Puesto que Eliezer estaba a cargo de 10 camellos cargado con objetos de valores, lo más probable fue que otros criados de Abraham andaban con él. Mas luego veremos que fueron 5 hombres los que acompañaron a Eliezer. Abraham era un hombre riquísimo, ver Génesis 13:2, y él tenía alrededor de 500 criados quienes servían a Abraham, siendo Eliezer el mayordomo de todos ellos. En tiempos modernos, generalmente los que son enviados por una empresa a otras ciudades para hacer un trabajo temporal, el viaje lo hacen en un solo día, ya sea manejando un carro o trasladarse en un vuelo de avión, y al llegar a su destino, lo primero que hacen es buscar un hotel donde descansar, bañarse, comer, y luego ponerse en labor. Pero el criado, Eliezer, al llegar a su destino lo primero que hizo fue ir a un pozo estratégico fuera de la ciudad de Nacor, donde se reunían las hijas de los señores para recoger agua para uso en los hogares. En nuestros tiempos, están las plazas de los pueblos, y en las ciudades, están los centros comerciales que son los lugares donde, generalmente se juntan las muchachas. Yo estuve escuchando y viendo un vídeo donde una dama declaró que ella conoció a su esposo en la iglesia donde ella asiste. Pero, en tiempo de Eliezer, las jóvenes iban a sacar agua de los pozos. El siervo de Abraham no buscó su comodidad, sino que fue fiel a su trabajo, y quiso hacerlo bien desde un principio. Por causa de su fidelidad, Dios escuchó su oración, y luego veremos que a Eliezer todo le salió positivo. Nosotros podemos aprender de esto que si invocamos a Dios en el nombre de Jesucristo, y somos fieles al Señor, Él estará con cada uno de nosotros, así como Él estuvo con el criado de Abraham. Debemos aprender a ser siervos de oraciones, y fiel para todos los quehaceres que son responsabilidades nuestras delante de Dios. A muchos de nosotros, Dios nos llamó para su obra, en la gracia. Esto debemos reconocerlo siempre, en lo más mínimos detalles. Sin embargo, debemos también reconocer que no siempre somos fieles al Señor, y a veces debemos reconocer que no hemos sabido apoyar bien la obra de Dios. Por eso, muchas veces debemos sacar tiempo para pedir perdón al Señor por fallarle, y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a corregirnos. Pero también debemos dar gracias a Dios porque Él nos hace recordar cómo debe ser el siervo fiel. Nosotros podemos usar como modelo la fidelidad del siervo de Abraham, podemos usar también la fe de Abraham. Ciertamente, nunca vamos a ser 100% fieles en los asuntos de Dios. Pero, a diario podemos esforzarnos en dar lo mejor de cada uno de nosotros. Ver Josué 1:6 en la Biblia. Debemos orar para que el Señor nos vaya corrigiendo más y más. Recordemos que Dios no pone cargas más de las que podemos llevar. Por tanto, Él nos ve dignos de esas cargas, y debemos hacerlo con fidelidad, con lealtad, etc. Eliezer sabía que era una gran responsabilidad la que Abraham le había puesto a cumplir. Sin embargo, una vez que él aceptó el mandato de su Señor, él hizo todo con fidelidad, desde un principio, y él no se quejó, ni objetó, ni puso excusas. Tampoco puso toda su confianza en sí mismo, aunque tenía de qué fiarse, humanamente hablando. Sino que pidió a Dios en oraciones para poder hacer todas las cosas conforme a la dirección de Dios. Nosotros debemos querer aprender a depender de Dios por medio de la oración, y para esto debemos orar para que el Espíritu Santo nos encamine a eso. Bienaventurado el joven que desde temprana edad
hace todo esto. Debemos orar para que podamos vencer los deseos negativos, los cuales son inspirados por Satanás, y para querer aprender de la fidelidad que tuvo el criado de Abraham. Y así, estar dedicados a servir y ser responsables en todas las cosas que nos son encargadas por Dios. Es sorprendente ver que hay hombres del mundo que no quieren reconocer a Dios, pero hacen sus labores con mucha responsabilidad y fidelidad. Muchos de nosotros siervos de Dios tienen trabajos las 24 horas del día y los 365 días del año, y aprenden a trabajar de tal manera que no pueden decir que tuvieron que sacrificar una cosa por hacer bien otra. Nota. Estimados amigos y hermanos en la fe, esperamos que seguirán escuchando y viendo estos vídeos cada vez que publiquemos uno. No dude usted en reenviar a alguien cada vídeo. Nosotros no comercializamos ni ganamos dinero con estos vídeos. Ni recibimos, ni aceptamos ofrendas ni diezmos. Estamos en una guerra, la cual no es física, y por eso no se puede ver, ni sentir. O sea, estamos en una guerra espiritual y permanente, la cual, con la intervención de Jesucristo se acabará cuando Cristo regrese a este mundo. Esta guerra fue iniciada por Satanás en su rebeldía contra Dios. Este ser maligno se apodera de la mayoría de las almas humanas. Por eso, en Mateo 7:14 de la Biblia, nuestro Salvador Jesús dice que pocas personas hallan el camino y la puerta que conducen al reino espiritual de Dios y de Jesucristo. Si usted reenvía estos vídeos, usted contribuye a salvar almas para que no sean víctimas de Satanás. Manténgase usted mismo en la ruta hacia el reino de Dios y ayude a otras personas a entrar al reino de Dios, así como usted desea entrar. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.